favorecidos por un especial, Now we will be favored by a special por nuestro hermano Neftalí y por nuestro hermano Josué. by Brother Nephtali and Brother Josue. Le damos el tiempo a ellos. And the time is theirs. Ahora preparemos nuestra mente y nuestro corazón Now let us prepare our minds and our hearts para recibir la palabra de vida. to receive the word of life. El título del sermón es El que tiene el Hijo tiene la vida. And the title of the sermon is He Who Has the Son Has Life. Le damos el tiempo a nuestro hermano Neftalí. And the time is for Brother Nephtali. La paz del Señor sea con todos vosotros. May the peace of the Lord be with you all. Hubo un hombre muy rico aquí en los Estados Unidos. There was once a very rich man here in the United States. Él compartía un hobby con su hijo And he used to share a hobby with his son. y era el de coleccionar obras de arte, pinturas. And it was to have a collection of artwork. Y tenían pinturas de los grandes maestros de la pintura, Rembrandt And they had many famous artwork, Rembrandt y otros grandes and pintores. many other famous painters, artists. Pero cuando vino la guerra de Estados Unidos contra Vietnam, But when the war between the United States and Vietnam came, el hijo tuvo que ir a la guerra. the son had to go to war. Y resultó que este era un joven valiente And it resulted that he was a brave young man. y era admirado por su valentía, que incluso salvaba vida de otros soldados. And he was admired by his bravery. In fact, he even saved the lives of other soldiers. Pero murió en batalla, But el he joven. died in battle very young. Poco tiempo después And sometime after, llegó a la puerta del padre de aquel joven somebody came to the door of the father of this young man. y cuando el padre abrió la puerta se encontró con otro joven And when the father opened the door, he found himself with another young man. que tenía un paquete en su mano. And he had a package in his hand. Y este otro joven le dijo: Señor, usted no me conoce, And the young man said, "Sir, you do not know me. pero yo soy un soldado que peleó al lado de su hijo But I am a soldier that fought next to your son. y él dio su vida por mí. And he gave his life for me." Estábamos en serio peligro de combate, de muerte, peligro de muerte en combate. We were in the line of death in combat. Y entonces yo estaba herido And I was wounded. y su hijo me sacó del área de peligro, And your son pulled me out of the zone of danger. pero justamente cuando él regresaba una bala atravesó su corazón. But just as he was pulling me out, a bullet hit his heart. El padre lo invitó a pasar So the father invited this young man to come in. y este hombre dijo, el joven le dijo: su hijo siempre hablaba de usted. And this man said, "Your son always spoke about you." Y el amor de ambos por el arte y la pintura. And about the love that both of you had for art and paint. Entonces el joven levantó el paquete So the young man opened the package. y dijo: yo sé que esto no es mucho. And he said, "I know that this is not much. En realidad yo no soy un gran artista, In reality, I am not a great artist.
Pero creo que a su hijo le hubiese gustado que usted tuviera esto. But I think your son would have loved that you would have had this. Y cuando lo abrió, And when he opened it, era una pintura del hijo de aquel caballero. it was a painting by his son of that young man. La pintura reflejaba muy bien el carácter, la personalidad del difunto. And the painting revealed very well the character or the personality of this young man. Y el padre quedó tan impresionado por la forma como esa pintura traía a la vida lo que era el hijo, And the father was very impressed as to how this painting brought forth the life of this young que man. ofreció pagar por esa pintura. That he offered to pay him for this painting. Pero el otro le dijo, no señor, yo nunca podría pagar lo que su hijo hizo por mí. But the young man said, no, I could never allow you to pay me for what your son did to me. Así que esto es un Did for regalo me. para usted. So this is a gift for you. El padre tomó aquel retrato The father took the painting y lo colocó en un lugar selecto de la and casa. he located it in a very selective spot in his house. Pero no mucho tiempo después aquel hombre murió But not very long after this man died, y dejó un testamento, and he left a testament or a will, porque poseía muchas pinturas de gran valor. because he possessed many paintings of great value. Y bueno, entre la decisión o la voluntad de este hombre era que se hiciera una subasta por esas pinturas. And well, the will of this man was that there be an auction for these paintings. Llegó el día de la subasta So the auction day came, y el hombre que hacía la subasta se paró delante del público que había venido por las pinturas and the man who was leading the auction stood up in front of a group of people to present these paintings. y el subastador dijo, bueno, hoy vamos a ofrecer la pintura del hijo. And he said, okay, well, today we will present the painting of the son. Pero la pintura no era la de un gran maestro, But the painting wasn't of a famous artist. era de aquel compañero del hijo del caballero. It was the painting that this soldier did. Subastador dijo, ¿quién quiere ofrecer algo por este retrato? And the auctioneer said, who wants to offer something for this painting? Hubo silencio. And there was silence. Luego una voz desde el fondo gritó, And then a voice in the back screamed out, queremos ver las pinturas famosas. we want to see the famous paintings. Pon esa a un lado. Take that one away. A esa no nos interesa. We're not interested in this one. Pero el subastador persistía. But the auctioneer persisted. ¿Alguien quiere ofrecer algo por la pintura del hijo? Would someone like to offer the painting of the son of this man? Otro hombre dijo, no vinimos por esa pintura. Another man said, we didn't come for this painting. Venimos a ver los Van Gogh, We came to see the Van Gogh, los Rembrandts. the Rembrandts. Ah, pon esa a un lado. Put that one aside. Pero el subastador continuó. El hijo, ¿quién da algo por el hijo? But the auctioneer continued, the son who gives something for the ¿Quién son? se lleva al hijo? Who takes the son? Finalmente alguien de al fondo dijo, yo doy $10 por el hijo. Finally, somebody towards the back said, I will give $10 for the son of this man. ¿Quién da más? Dijo el Who gives ofertador. more? Said the auctioneer. Nadie dijo nada. And no one said anything. ¿Quién da 20? Who gives 20? Nadie. No one. Entonces dijo el subastador, se va a la 1, a las 2, vendido por $10. So the auctioneer said, going once, going twice, and sold for $10. Y la gente dijo, bueno, ahora sí vamos a ver la colección de esas grandes pinturas. And the group of people said, finally we get to see the collection of these famous paintings. El subastador puso a un lado el martillo So the auctioneer put aside his hammer, y dijo, lo siento mucho, caballeros. and he said, I'm sorry, gentlemen. Cuando me llamaron para conducir esta subasta, When they called me to conduct this auction, se me dijo un secreto estipulado en el testamento. a secret was told from the will. Únicamente la pintura del hijo iba a ser The subastada. only painting that would be auctioned off is a painting of this man. El que comprase la pintura del hijo se llevaba todas las demás. Whoever buys the painting of this young man will take all the rest of them.
El que se lleva al Hijo, se lleva todo. The one who takes the Son takes it all. El que tiene al Hijo, tiene vida. He who has the Son has life. El que tiene al Hijo, lo tiene todo. He who has the Son has everything. Todo el universo. All the universe. Porque el Hijo, Cristo Jesús, Because the Son, Jesus Christ, ha recibido del Padre has received from the Father toda potestad, all power, toda grandeza, all greatness, todo poder all power en todo el universo. in all of the universe. Y el que recibe al Hijo, And he who receives el the que Son, toma al Hijo, he who takes the Son, se lleva todo, takes everything, lo posee todo. possesses everything. Es lo que dice Primera de Juan 5:12. It's what 1 John 5:12 says. El que tiene al Hijo tiene la vida. He who has the Son has life. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. He who doesn't have the Son of God does not have life. Mucha gente quiere la vida, Many people want life, pero no quiere al Hijo. but they don't want the Son. Quieren disfrutar de las glorias y los placeres del mundo, They want to enjoy the pleasures of this world. quieren tener la fama y la grandeza They del want to mundo, have greatness and fame in the world. quieren ser importantes, They want to be important, pero no quieren al Hijo. but they don't want the Son. Nosotros respiramos en este momento We breathe this very moment. gracias al Hijo. Thanks be to the Son. Cuando Adán y Eva pecaron, When Adam and Eve sinned, perdieron todo derecho they lost all rights, a un rayo de sol. even one beam of the sun. Perdieron todo derecho a un bocado de pan. They lost all rights because of a piece of bread. Perdieron todo derecho a una bocanada de aire. They lost all rights to one breath of air. Y el hombre quiere disfrutar de esto, And the man wants to enjoy this, pero se olvida que gracias al Hijo but he forgets that thanks to the Son, respiramos, we breathe, comemos we eat, y and vivimos. we live. El que tiene al Hijo He who has the Son lo tiene todo. has everything. En cierta oportunidad le preguntaron a Mahatma Gandhi And in one opportunity, they asked Gandhi, cuáles son los factores que destruyen al ser humano. what are the factors that destroy a human being? Y él contestó, And he answered, la política sin principios, the politic without principles, politics without principles, el sexo sin compromiso, sex without compromise, la riqueza sin trabajo, riches without work, la sabiduría sin carácter, wisdom without character, los negocios sin moral, the immoral businesses, la ciencia sin humanidad science without humanity, y la oración sin caridad. and prayer without caridad, Charity. without charity. Queremos todo, We want everything, pero no queremos al Hijo. but we don't want the Son. Las grandes pinturas, We want the great paintings, la fama, the fame, lo que vale dinero, what has value of money, pero no queremos al Hijo. but we don't want the Son. Y no nos damos cuenta que gracias al Hijo podemos mover And we do not realize that thanks to the Son we are able to move. un dedo en esta tierra. Move a finger in this earth. Juan 3:19 nos dice, John 3:19 says, y esta es la condenación porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. and this is the condemnation, that light is come into the world, and men loved darkness rather than light because their deeds were evil. Lamentablemente esa es la situación del ser humano. Unfortunately, this is the situation of the human being. Pocos quieren al Hijo. Very few love the Son. Pocos son aquel jardinero, porque ese era el hombre que ofreció los $10. Few are the gardeners, because it was a gardener who offered the $10 for this painting, que están dispuestos a dar algo por el Hijo. that are willing to give something for the Son.
Pocos están dispuestos a abrir un poquito su corazón para Jesús. Few are willing to open their heart even a little bit for Jesus. Pero no se dan cuenta que al tomar al Hijo lo toman todo. But they don't realize that by taking the Son, they take everything. Y ese es nuestro problema. And that's our problem. Queremos las bendiciones, We want the blessings, pero no queremos la fuente de bendición. but we don't want the fountain of blessing. Queremos la grandeza, We want greatness, queremos los we honores, want honors, pero no queremos la fuente de esos honores. but we don't want the fountain of these honors. No queremos el que realmente nos hace grandes. We don't want the one who in reality makes us great. Esta semana estuve dando una charla a This una pareja week I was giving a talk to a couple. y explicaba que lo que el hombre considera grandeza And I explained that what the man considers greatness es en realidad lo que menos grande es. is in reality what is less. Y lo que el hombre considera algo pequeño, insignificante, And what the man considers something small and insignificant, es lo verdaderamente grande, hermano. it's what truly is big, brethren. Me acuerdo que cuando comencé a dar los primeros pasos en esta iglesia, I remember when I first started taking the first steps towards this church. mis amigos me decían, pero ¿por qué tú sigues esa estupidez? My friends would tell me, but why do you follow that stupidity? Todos los evangélicos son estúpidos. All the evangelists are dumb. Son manejados y controlados por otras They're personas. driven and controlled by other people. Y hoy, hace más de 40 años, And today, more than 40 years, la mayoría de ellos están muertos. most of them are already dead. De esos mis amigos, sí, ya murieron. Cuando he preguntado por ellos y fulano, ese lo mataron en tal fecha. These are my friends. When I ask, hey, what happened to this guy? They say, oh, that one Y died el on this otro, date. no, ese también murió. lo And the other mataron. one, yeah, no, that one they killed as well. ¿Dónde está su grandeza? Where is their greatness? Y yo alabo al Señor porque puedo estar aquí compartiendo lo más grande del universo con vosotros. And I honor God because I'm here sharing what I know to be greatness, which is the kingdom of heaven. Porque lo que ellos llamaban grande Because what they called great, terminó en eso. they ended in that. La gloria sea para Dios que pude apreciar al Hijo. The glory be to God that I was able to appreciate the Y al Son. tomar al Hijo, And to take the Son, lo tengo todo. I have everything. Bendito sea Jesús de Nazaret. Glory be to Jesus of Nazareth. El que tiene al Hijo lo tiene todo. He who has the Son has everything. Primera de Juan 5:13 First of John 5:13. dice: Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. These things have I written unto you that believeth on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Quiero que sepan, dijo Juan, I want you to know, John said, que al creer en el Hijo de Dios, that to believe in the Son of al God, aceptar al Hijo, in accepting the Son, lo tienen todo. you have everything. Tienen la vida You have eterna. life, eternal Y life. si tenemos la vida And eterna, if you have eternal life, tenemos la eternidad en nuestras manos. you have eternity in your hands. Lo tenemos todo. We have everything. Cuando Cristo se hizo hijo, When Christ became Son, Él se humilló. He humbled Himself. Porque en el cielo, antes de la existencia del pecado, la palabra hijo no existía. Because in heaven, before the existence of sin, the word Son did not exist. Al menos no en la divinidad. At least not in divinity. Porque Cristo no es creado. Because Jesus is not created. Y quiero detenerme un momento en esto. And I want to pause for a moment on this thought. Porque hay quienes piensan que Cristo es creado. Because there are those who think that Jesus was created. Pero vamos a analizar por un momento la condición del hijo. But let's analyze for a moment the condition of the Son. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, In the Gospel of John, chapter 1, los versículos 1 al 4. verses 1 through 4,
En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. In Him was life, and the life was the light of men. Aquí se nos dice que el Hijo, Cristo, It tells us here that the Son, Christ, es el creador de todas las cosas. is the creator of all things. Vean bien, todas las cosas por Él fueron hechas. Look carefully. All things were made by Him. Significa que Él es el Señor de todas las cosas. This means that He is Lord of all things. Y cuando tú tienes al Hijo, And when you have the Son, tienes al creador de todas las you cosas. have the creator of all things. Cuando tú tienes al Hijo, When you have the Son, lo tienes todo. you have it all. Pero la siguiente oración dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. And the next sentence says, and without Him was not anything made that was made. Lo que significa que sin Cristo no existe nada creado. What this means is that without Christ, there exists nothing created. Todo lo creado en el universo Everything created in the universe ha sido creado por Jesús. has been created by Jesus. Si Cristo hubiese sido creado, If Christ would have been created, existiría alguien que existe por creación sin Cristo. there would be someone that exists by creation without Christ. Y en este caso, este texto sería falso. And then in that case, this text would be false. Cuando el texto nos dice que sin Cristo no existe nada creado, When the text says that without Christ, nothing was created, estoy convencido que eso es lo que significa. I am convinced that is exactly what it means. Significa que Cristo no puede ser criatura, Which means that Christ cannot be a creature. Or porque created. todo lo creado ha sido creado por Él. Because everything created has been created by Him. El versículo 4 añade, en Él estaba la vida. And verse 4 is added, in Him was life. Significa que Cristo es vida en sí mismo. This means that in Christ, life is in Him. En griego existen dos palabras para vida. In Greek, and is that how you say Greek language? In the Greek language, there exist two words for the word life. Una es bio, One is bio, que se refiere a la vida física. which refers to physical life. De allí viene la palabra biología From there comes the word biology, okay, so bio. Sorry. o bioanálisis, Oh, bioanalysis, refiriéndose al estudio o análisis de la vida física, corporal. referring to the corporal life. La otra vida es zoe. The other word is zoe. Se pronuncia de esa forma, así, zoe. 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 Y es la vida como un principio, la vida como existencia. And this is life as a principle, life as existence. Y esa es la palabra que Juan utiliza aquí. En él estaba la vida. And that is the kind of word that John uses here. In Him was life. La existencia misma. The existence itself. Lo que implica que él es vida en sí mismo. What implies that what is life within Himself? Él es la vida. He is the life. Juan 14:6. John 14:6. ¿Quién lo sabe de memoria? Juan 14:6. Who knows it by memory? Yo soy el camino, I am the way, la verdad y, ya lo dijeron, la vida. the way, the life, and the truth. Jesús declara de sí mismo, Jesus declares of Himself, yo soy la vida. I am life. Y cuando habla con María le dice acerca de Lázaro, hablando de esta situación, yo soy la resurrección y
la vida. And when he talks to Mary, speaking of Lazarus, he tells her, I am the resurrection and the life. Significa que Cristo tiene vida propia. It means that Christ has life himself. Vida que no depende ni deriva de ninguna otra vida. Life that doesn't depend nor does it derive from any other life. Es autoexistente. It is auto-existent. Por eso Él puede dar vida. This is why he can give life. Porque Él es la vida en sí misma. Because he is the life itself. Entonces, cuando tenemos al Hijo, So when we have the Son, tenemos la vida. we have life. Y si tienes la vida, And if you have life, y que es vida and eterna, that is eternal life, entonces lo tienes todo. then you have everything. Cuando te llevas al Hijo, When you take the Son, te llevas todo lo you demás. take everything else. Ahora, ¿cómo podemos apropiarnos Now, how de could, esa vida? how could we Ya, appropriate? How could we appropriate ourselves for this life? No es nada difícil, hermanos. It's nothing difficult, my dear brethren. Aquel jardinero That gardener, que había trabajado toda su vida para esa familia, who worked all his life for this family, ¿cuánto pagó por toda la fortuna de esa familia? how much did he pay for the entire fortune of Hablando his family? de millones de We're dólares. talking about thousands of dollars, millions, Millions. of dollars. $10. He paid $10. ¿Y cuánto tenemos que pagar para tener al Hijo? And how much do we need to pay to have the Son? Brother says only Nada to believe in him. We pay nothing, brethren. Cristo se ofrece Christ offers himself como un don gratuito, like a free gift en el cual solo tienes que abrir tu corazón, in which you only have to open your heart, en el cual solo tienes que decir, yo acepto a in which Cristo, you only have to say, I accept Christ. yo creo en el Hijo, I believe in the Son. acepto su salvación, I accept his salvation. quiero tener a Cristo en mi vida. I want to have Christ in my life. Es todo lo que tenemos que hacer, hermano. It's all that we have to do, brethren. Y eso lo puedes hacer hoy, And that you can do today, en cualquier momento. in any moment. Vete a solas, Go on your own, en tu habitación, in your bedroom, donde nadie te interrumpa, where nobody will y interrupt allí you, dobla tus and rodillas bend your knees, y preséntate ante Jesús como tú estás ahora. and present yourself before Jesus just as you are now. No tienes que traer méritos delante de Dios. You don't have to bring any merits before No God. tienes que traer ningún sacrificio ante Dios. You don't have to bring any sacrifice before No tienes God. que pagar dinero. You don't have to pay money. No tienes que hacer sino postrarte ante Jesús. You don't have to do anything but kneel before Jesus. Y allí vacía tu alma a los And pies there, de Cristo. empty your soul at the feet of Jesus. Vacía todo tu corazón. Empty your entire Vacía heart. toda tu vida. Empty your life. Vacíate de ti mismo. Empty of yourself. Vacíate de tu ego. Empty of your ego. Vacíate de tu pecado. Empty your sin. Vacíate de tu maldad. Empty your illness. Vacíate de tus ambiciones terrenales. Your Earthly ambitions. earthly ambitions. Sorry. Y dile, Jesús, And tell him, Jesus, toma ahora mi corazón. take my heart now. Toma mi mente. Take my mind. Hazme tu posesión. Make me your possession. Y entonces And then sentirás el gozo, you will feel the joy, la gloria verdadera, the true glory, la grandeza verdadera the true greatness de tenerlo todo. of having it all. Porque todo será tuyo. Because everything will be yours. Porque al tener al Hijo lo Because to tienes have the todo. Son, you have everything. Juan 5:26. John 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo que tuviese vida en sí mismo. For as the Father had life in himself, so hath he given to the Son to have life in himself. Juan 5:24. And John 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death unto life. Tener a Cristo es tener vida. Having Christ is having life.
Tener a Cristo es tener el universo. Having Christ is having the universe. Tener a Cristo es tenerlo todo. Having Christ is to have everything. Pero a veces nos sentimos confiados. But sometimes we feel trust in ourselves. Or confident. Sorry, confident. Nos sentimos confiados en nosotros mismos. We feel confident in ourselves Porque somos jóvenes, because we're young, o porque tenemos or inteligencia, because we have intelligence, o porque tenemos dinero, or because we have money, o porque tenemos or talentos. we may have talents. Nos sentimos importantes. We feel important. Nos sentimos mejores que los demás. We feel better than everyone else. Había un grupo de jóvenes que jugaban en una casa There was a group of youth that played in a house, y estaban jugando póker. and they were playing poker. Y en eso se desató un incendio en la casa del vecino. And then all of a sudden there was fire in the neighbor's house. Y uno de los jóvenes dijo, oye, corremos riesgo de que esta casa también tome fuego. And one of these young men said, hey, we also run the risk of the fire coming over here. Dijo uno, no te preocupes, podemos salir antes de que el fuego nos afecte. And one said, don't worry about it, we can leave before the fire affects us. Y continuaron empeñados en su partida. And they kept very entertained playing poker. Dijo, oye, mira, la casa nuestra está tomando fuego. Ya se pasó el fuego a esta casa. Tenemos que salir ahora. And another said, our house is catching fire too. We need to get out of here immediately. Y otro dijo, yo tengo la llave de la casa. No te preocupes, podemos salir en cualquier momento. And then another one said, don't worry about it. I have the key to the house. We can get out at any time. Y el fuego cobró fuerza y estaba invadiendo la casa. And the fire erupted and it was burning down the house. Y los otros jóvenes insistían, mira, hay humo llegando a nuestro salón, tenemos que escapar. And everyone was saying, look, there's smoke coming into this room. We need to escape. Yo tengo la llave. I have the No keys. te preocupes, Don't no worry tengas about miedo. it. Don't be scared. Podemos salir por la otra puerta de atrás, no hay peligro. We can get out through the back, through the door in the back. There's no danger. Cuando ya las llamas llegaron al salón, When the flames were coming into the room, entonces quisieron escapar. then they wanted to escape. Cuando llegaron a la puerta, When they got to the la door, puerta de atrás estaba cerrada con llave. the back door was locked Y entonces el joven empezó a buscar en sus bolsillos. And the young man began looking in his pockets. No tenía la llave. No key was found. Demasiado tarde. And it was too late. Todos murieron en el fuego. All of them died in the fire. Queridos jóvenes, Dear youth, aún adultos, and adults as well, no pienses que tienes llave de vida eterna. don't think that you have life, the key to eternal life. Únicamente el Hijo tiene vida. Only the Son has life. No confíes en tu sabiduría. Don't trust in your wisdom. No pienses que tienes tiempo de sobra todavía. Don't think that you still have a lot of time. No creas que vas a durar toda una eternidad. Don't think that you're going to last in eternity. La vida es muy corta. Life is way too Y short. no sabemos qué puede pasar. And we don't know what can happen. ¿Qué pasó con Kobe Bryant? What happened with Kobe Bryant? Nadie sabe quién era Kobe Nobody Bryant. knows who Kobe Bryant was? I think a lot of people know who Kobe Bryant was. Let's go up there. Un hombre muy famoso. He was a very famous basketball player. Una estrella del He básquet. was a star, a basketball star. Y pensaba que tenía todo un futuro por delante. And he thought he had a future before him. Y ya hoy no vive. And he doesn't live Ni él no ni more. su hija de 13 años. Neither him nor his 13-year-old daughter. Amados hermanos, Dear brethren, como dice Santiago, la vida es algo efímero. just like James said, life is something Efímero. ephemeral, Eso significa muy breve. which means brief. Life is brief. Solo Jesús Only tiene vida Jesus eterna. has eternal life. Solo el Hijo tiene verdadera vida que perdura por la eternidad. Only the Son has true life that lasts for an eternity. Por ello es tiempo, hermanos, de pensar seriamente And this is why it's time, brethren, to think seriously en nuestras vidas. in our lives. ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Qué pasos vamos a dar de aquí en adelante? What steps are we going to take from here on out? ¿Qué compromisos vamos a asumir? What
promises are we going ¿Qué vamos a to keep? hacer con la vida? What are we going to do with life? Con el tiempo que With tenemos. the time that we have left? A veces pensamos, bueno, yo me bautizo quizás dentro de unos 10 años. Sometimes we think, well, I'll get baptized in, I don't know, the next 10 Y years. dejamos que el tiempo pase. And we let time go by. Y pensamos, bueno, más adelante, cuando tenga un buen trabajo, And we say, well, maybe in the future after I get my good cuando job, tenga una estabilidad when familiar, I have a stable family, entonces me bautizo en la iglesia. then I'll get baptized in the Y church. posponemos la entrega de Dios. And we postpone La giving entrega ourselves a to Dios, God. quise decir. Posponemos el rendirnos a Dios We postpone giving ourselves to God para un futuro incierto. for a certain for a certain future. Uncertain. Oh, for an uncertain future, I'm sorry. No hay seguridad. There is no Sencillamente security. decimos después, después y después. Honestly, we keep saying later, later, Y later. seguimos jugando con este mundo. And we keep playing with this world. Seguimos manteniendo el pecado cerca de nosotros. We keep sins close to us. Y no nos damos cuenta que el pecado puede mordernos fatalmente. And we don't realize that sin can mold us fatally. Hermanos, es tiempo de pensar que ahora es la oportunidad de tener al Hijo para tenerlo todo. Brethren, right now it's time to think, to have the Son and to have everything. En cierta oportunidad, una mujer, In a certain time, there was a woman. ella coleccionaba serpientes venenosas. She collected venomous serpents, venomous snakes. Era una mujer exótica, She was an exotic woman, extremadamente bella, extremely beautiful. pero tenía esa particularidad, tenía una colección de serpientes muy venenosas. But she had this particular collection of venomous snakes. Y la mostraba a sus amigos con orgullo. And she would show it to her friends as if she Y was proud of it. describía las características letales de cada una de esas peligrosas And serpientes. she would explain the characteristics literally to every snake she owned. Y un día invitó a uno de sus amigos And one day she invited one of her friends, y le vino a mostrar su colección de serpientes muy peligrosas. and she wanted to show him her collection of very dangerous and venomous snakes. Y tenía una pequeña, And she had a small one, la más peligrosa de todas. the most dangerous of them all, El veneno más potente. the most potent venom. Y ella decía, las serpientes te atacan solamente si sienten peligro. And she said, the snakes only attack you if they sense fear, No tienes que danger. temer. You don't have to be afraid. Y agarró esta la más peligrosa de And todas. she grabbed the most dangerous one of them all, Y la tomó en la mano. and she grabbed it in her hand. Y dijo, ¿te das cuenta? Mira, aquí está la serpiente. And she said, see, look, Y la look at the serpiente snake. levantaba la cabeza, sacaba su lengua. And the snake would lift its head and stick out its tongue, Y ella la manipulaba and she would manipulate it con seguridad. with assurance. Pero en eso, el hombre, ella se lo acercó al hombre But then she got it closer to para the man molestarlo por la cercanía de la to scare serpiente. him, to bother him, to Y el hombre tease hizo him. un gesto de susto. And the man freaked out, or he got Y scared, la serpiente mordió a la mujer. and the snake bit the hand of the woman. No podemos jugar con el pecado, hermano. We cannot play with sin, brethren. A veces nos sentimos seguros, Sometimes we feel assured, pero el pecado muerde fatalmente. but the sin bites, fatally bites. La mujer dijo, yo tengo el antídoto allí en esa repisa. And the woman said, I have the antidote. Date Put it away. prisa porque este veneno mata en cuestión de minutos. Hurry up, because this snake kills within minutes. El hombre estaba tan asustado And the man was so scared que cuando tomó la ampolla del antídoto that when he took the y antidote, trató de abrirlo para colocarlo en la jeringa, but when he tried to open it to connect to the syringe, se le cayó y se rompió. it fell and it broke. ¿Tienes otro? ¿Dónde hay otro? Dijo el hombre. And he said, do you have another one? Is there another one? No, es el único que había. She said, no, it's the only one that I have. La mujer murió en minutos. And the woman died within minutes. El hijo tiene la vida, The son has the life, pero el pecado mata, hermano.
But the sin kills, brethren. El pecado te destruye. Sin destroys you. El pecado destruye tu moral. It destroys your morality. El pecado destruye tus valores. It destroys your values. El pecado destruye tu vida. The sin destroys your life. El pecado aniquila tu existencia Sin annihilates your y existence. te hunde. And it drowns you. Acaba contigo. It finishes with you. Solo el Hijo tiene poder para dar vida. Only the Son has the power to give life. Pero a veces But sometimes lo dejamos a un lado we leave him y aside jugamos con el pecado and we play with sin. y decimos yo tengo el antídoto. And we say, I have the antidote. Sí, yo sé que en la iglesia está el mensaje de salvación. Yeah, I know that in the church there's a message of Pensamos, salvation. sí, yo algún día voy a decidirme por la iglesia And we say, one day I'll make a y decision. voy a bautizarme, I'll get voy a hacer mi baptized. pacto con Dios, I'll make my pact with yo tengo el Jesus. antídoto. I have the antidote. Y seguimos con la serpiente en la mano And we continue with the snake in our hand hasta que somos mordidos until we're bitten fatalmente. fatally. Y entonces corremos a la And iglesia then we run to the church demasiado tarde. a little too late. Esa es la condición de las vírgenes fatuas. That is the condition of the Cuando corrieron a tocar la puerta, when they ran to knock on the door, era demasiado tarde. it was too late. No permitamos que esto pase en nuestras vidas. Let us not permit that this happens in our lives. Acuérdate de tu Creador ahora. Remember who your Creator is now. El que tiene al Hijo He who has the Son tiene la vida. has life. Recibe al Hijo Receive the y Son, recibirás la vida. and you will receive life. Recibe a Cristo Receive Christ ahora today, y lo tendrás todo. and you will have Porque everything. Cristo es todo para ti. Because Christ is everything Por for la you, eternidad. for eternity. Amén. Amen. Vamos a arrodillarnos para tener la última oración dirigida por nuestro hermano Neftalí. Now let us have to have a final prayer by our brother Nephtali. Eterno Dios de los cielos, con corazones agradecidos venimos delante de ti, porque el Hijo se ofrece gratuitamente para darnos vida. Señor, henos aquí, abrimos nuestros corazones a ti para que tomes tú nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras existencias en totalidad, de manera que realmente podamos cada uno de los presentes tener al Hijo viviendo para siempre en nuestras mentes, en nuestros corazones. Llénanos de ti, Señor. Obra en nosotros el querer y el hacer tu voluntad, y que tu promesa de que el que tiene al Hijo tiene la vida sea una realidad en todos nosotros. Bendice a tu iglesia, bendice a los enfermos, ten misericordia y sana a tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar nuestro último himno de despedida, 278 en español. Now we will sing our final hymn for dismissal, hymn number 232 in English. De pie para recibir la bendición de Dios. Now we shall remain standing and bow your heads for the benediction. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén.